Esta es la historia de un ser espiritual como hay muchos por ahí, con cualidades espectaculares como ser etéreo, poder estar en cualquier lado que quisiese, entre muchas otras habilidades más. Vivió una vida fuera de nuestra ahora imaginación, pero al pasar el tiempo generó una angustia, sentía que algo le faltaba, ya que su contacto con cuestiones materiales eran escasas. Eso estaba ubicado realmente fuera de su completo alcance. A lo largo de su existencia, fue desarrollando un anhelo que se hacía cada vez más y más fuerte, hasta volverse una necesidad. Quería sentir, saborear, tocar, hacer todo lo relacionado con ese punto azul, ubicado a lo lejos, lleno de vegetación, paisajes y diversidad. Y sabía cómo lograrlo, con quién dirigirse para incorporarse con ese bello mundo e interactuar. Conocía muy bien a una especie de entidades cuyo oficio era ese, crear formas de vida para habitar distintas superficies. Eran conocidos como una clase de científicos genéticos y como buenos alquimistas ensamblaban y fusionaban estructuras como células, bacterias, insectos, animales, etc. Contaban ya con millones de razas ya formadas, las cuales animaban con el elan vital necesario con el fin de ver y registrar sus comportamientos. Este espíritu del que les hablo solo se acercó a ellos e inmediatamente sintió un magnetismo hacia algo sólido, que agradecidamente aceptaba, aunque debido al choque y cambio, despertó con una gran amnesia en su nuevo vehículo. Él se desarrolló, vivió su ciclo de vida y al morir su nueva forma de percepción se desprendía de su envase y nuevamente sentía esa atracción a entrar a un nuevo traje, a veces con imagen de hombre, otras de mujer y de animal submarino, alado o de algo innombrable. Y en cada reseteo perdía la experiencia e información pasada. A empezar desde cero, era una trampa, un círculo vicioso que estos entes aplicaban en cada esquina de este universo para su investigación. Estos expertos en texturas y formas tenían una estricta consigna de atrapar a generadores de vida y después del descontrol de sacarlos de su hábitat, observar su desenvolvimiento en su estrenado envase y evidentemente, a su manera, tomar nota de toda su adaptación. Una raza superior les ponía a estas almas aprisionadas pruebas, diversas señales, distracciones para ver su reacción y forma de resolver algún problema planteado, generando así paranoia y diálogos al vacío, demostrando de alguna forma altanera su influencia y poderío. Prácticamente eran sus conejillos de indias. Se tenía con ellos un raro e intermitente contacto y les entretenía mirar cómo se ensamblaban, cómo creaban leyes de comportamiento, sus protecciones, curaciones, idiomas. Eran testigos de cómo algunos extrañamente se destruían, autosaboteándose. Veían la envidia, ego, venganza, celos, megalomanía, promesas vacías, competencia insana, la fría traición y el despedazarse por algo tan trivial con un aparente valor asignado, así como presenciar el fin de civilizaciones enteras y reconstrucción desde las cenizas. Era curioso que algunos absolutamente se creían, generaban e inventaban tantas falsedades debido a esta mutación impuesta que era ahora su medio de reconocimiento. La mayoría negaba con mucha determinación lo que realmente son, ocluyendo aún más sus inherentes características, creando frases y pensamientos como solo se vive una vez. Lo seguro es lo que ves y tienes en las manos. O únete al consumismo. Disfruta el viaje que es todo lo que tienes. Y otras frases más, demarcando que el control no está en ti, adquiriendo adicciones y dependencia a tantos gustos como alimento, contacto, comunicación virtual, materialismo, etc. Y dentro de su escala, como espejo, se perdía el tiempo, disfrutando de lo mismo que generaban para su público examinante. La sensación de lo eterno era evidente.
rondaba continuamente en sus andares, quizá como una proyección de su antigua vida no corporal. La gran mayoría adoptaba una reverencia normalmente hipócrita a lo intangible, a un poder secreto omnipotente que según la región y tiempo adoptaba distintas formas, ya sean bestiales, agradables o parte de la naturaleza, que casualmente los controlaba con un miedo implícito de lo mismo que admiraban. A lo que el resultado era brindar a la deidad total responsabilidad de cualquier movimiento o suceso, así como sacrificios y fe ciega. Esto era proporcional a su vehemencia, doble cara, e ignorancia e inconsciencia. También debido a la convivencia de las especies e independientemente de las religiones creadas, se generaba un análisis mediante la experiencia y suposición, que se veían reflejados de una manera más coloquial, dejándolos a la posteridad en dichos refranes, moralejas, supersticiones, etc. Pero había un defecto. Solía pasar que algunas almas tenían regresiones, déjà vus o destellos cognitivos de la verdad de su pasado, y aquello ocasionaba diversos cuestionamientos, ciencias y filosofías, algunas en ciernes, otras desviadas o mezcladas, y casualmente, como en muchos casos, ese tipo de afinidades se atraían mutuamente. Se hacían grupos, recopilaban juntos información o había un líder realmente iluminado que en casos muy singulares y cada vez más certero podía trazar un camino para retornar a su antigua vida o recobrar ese poder de decisión y deseo de vivir en un plano dimensional o en otro, teniendo un resultado extremadamente contundente como el que 1 más 1 es igual a 2. Se generaba nuevamente la inconformidad en su paralelismo, ya que se pensaba que estos cuerpos inventados eran tristemente temporales, llenos de defectos, caducidad, y eran arbitrariamente habitados. Existía el descontrol de activar una maquinaria de polvo puro y oxígeno, que podía contar con una vida aproximada de no más de 100 y pico de años si contabas con suerte. Algunos solo vivían días, incluso horas. Era muy variable con el detalle de que la transición de fin e inicio de cada amanecer no era muy agradable que digamos. A veces genéticamente se adoptaban rasgos de alguna vida pasada. También se conservaban comportamientos o identidades como un efecto de cortocircuito o mala programación. Había un fenómeno que pasaba internamente y podía hacer que se reconociera o pasara desapercibido, en el cual se intuía inherentemente que uno era realmente inmortal. Y eso se exhibía de distintas formas. Aberradamente, se creaban sustancias para perder o ganar conciencia, reflejo del mismo deseo de saber más o salirse de su actual estado. Se experimentaban excesos como válvula de escape, o se dramatizaba algo no propio del cuerpo asignado en cuestión. Pero también había algunos muy analíticos, alcanzados con estudio, tenacidad, ensayo, práctica, desprendimiento de sucesos trágicos, así como actividades donde se buscaba el dominio y desenvolvimiento positivo. Se demostraba la falta de miedo del mundo material habitado con el fin de hacer un mayor bien y ejemplo para su comunidad. Se incrementaba la causatividad de postulados, sanación y voz de mando. Todos estos comportamientos eran amenazantes para sus vigías, pero solo los dejaban ser estando muy confiados de su laboratorio y experimento. Era un diseño detalladamente incrustado, un remolino de vida y muerte, un juego cruel para el beneplácito de pocos, el cual ha funcionado por largas generaciones y especies sin cambio alguno. Como ejército rebelde, este grupo de iluminados estaban hartos de esta vida cíclica. Querían terminar con esta monotonía. Sobrevivir una y otra vez ya no era suficiente. Habían notado muestras de posibles salidas, mejoramientos y pruebas de esta realidad como avistamientos.
testimonios fantásticos de abducciones, genios colocados para una función específica, la certeza de que fantasmas rondaban dualmente por un periodo indefinido, mientras se generaba ese rayo tractor, así como mensajes de familiares ya fallecidos en esa etapa del sueño llamada estado alfa. Incluso en momentos claves se habilitaba una desconexión de masa y alma, donde varios atestiguaban verse a sí mismos acostados o haciendo alguna acción artística. También se notaba cierta atención en algún momento del día a un número, como el 1111. Y esto era una y otra vez en varios contextos y momentos. ¿Qué dicta o reflejaba eso? Se pensaban de un nuevo inicio o cambio importante estaba por aproximarse, y eso lo constataban poco tiempo después. En casos aislados, había niños o bebés con una clara y gran habilidad de algo anteriormente aprendido, así como testimonios con pruebas de reencarnación, etc. Así que crearon una escaleta, un mapa sistematizado para recuperar la conciencia que habían perdido, llegar al punto que al morir y pasar a otro estado de la existencia, no se perdiera sabiduría como un primer paso, y después parar el imán a algo en formación. Ver por fin qué otros caminos iban a tomar, volver a tener esa voluntad y descubrir qué más conocimientos había que recobrar, descifrar preguntas como ¿de dónde es nuestro origen etéreo? ¿Qué otros mundos y contextos hay aparte de los ya habitados continuamente? ¿Por qué cada vez somos más y más almas? ¿De dónde se generan o cómo nos multiplicamos? ¿De qué nos están apartando? ¿Qué otros juegos hay para descifrar las funciones del existir, los cuales son indiscutibles? Como esta acción de pérdida por un deseo cumplido o el karma. ¿Y son creados por quién? ¿Se pueden romper o interrumpir estos patrones? ¿Este buscar más de lo que se tiene pero nunca lograr plenitud es algo natural? ¿Cada ser lo experimenta? Si no hubiera esta rutina, ¿qué habría? Hay preguntas que no tienen respuesta y solo hay que aceptar y aprender a vivir con ello. ¿Por qué es así? ¿Son solo leyes naturales? Es una buena conclusión que hay una enorme satisfacción en romper barreras, inspirar, asombrarse y lograr una prosupervivencia en el entorno. ¿Será esto solo nuestro propósito? ¿El mal siempre va a existir y solo hay que librarlo y coexistir? ¿Ya que no hay absolutos ni se pueden lograr? Se ha pensado que la vida es un juego en distintas densidades que se repiten y se reflejan. Lo que sí es que es hora de activar esa decisión de libertad dimensional. Es tiempo de conocer y romper nuevos límites, que es claro que los hay. Recobrar lo perdido y despertar. No mires cuando un ciervo se enamora, cuando quiere ver la aurora, como se pone a llorar y sufre la luna cuando brilla y no hay dos enamorados que la quieren contemplar. No mires cuando el sol se está poniendo, pues el día se está muriendo y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo por ti, solo por ti.